Hola, ¿qué tal? Te acompaña en esta ocasión Miguel Jordán, uno de los pastores de Iglesia Comunidad Vida. Y sabes, en esta ocasión traigo un mensaje un poco distinto. Normalmente, las semanas u ocasiones anteriores hemos estado hablando acerca de la segunda carta que el apóstol Juan escribió. Hemos estado hablando del amor en verdad. Pero ahora, debido al Día del Niño, algo muy importante para nosotros, y también el Día de las Madres, quise buscar un pasaje. Originalmente buscaba en dos textos bíblicos, dos historias, dos relatos, dos narrativas que pudieran hablarnos acerca de este tema, pero fui atraído a una sola. Y esa es la que estaré compartiendo contigo en esta ocasión y en la siguiente, en esta miniserie de mensajes titulada como "Qué difícil es entrar en el reino de Dios". Y el título y el enfoque del mensaje del día de hoy es el difícil requisito para entrar en el reino de Dios. El difícil requisito para entrar en el reino de Dios. Y vamos a estar en Marcos capítulo 10, versos del 13 al 27. En realidad esta historia concluye hasta el verso 31, pero en esta ocasión vamos a llegar tan solo al verso 27. Y sabes, estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del difícil requisito para entrar al reino de Dios. Y aquí quiero hacerte una pregunta para que tú puedas reflexionar. ¿Es gratuita la entrada al reino o hay un precio que pagar para entrar? Una vez más, ¿es gratuita la entrada al reino o hay un precio que tú y yo necesitamos pagar? Esto está muy claro en las Escrituras. Tú y yo simplemente no podemos comprar nuestra entrada al reino de Dios. Cristo pagó en su totalidad la entrada al reino de los que creen en su nombre, porque Él es el único que podría pagar un precio tan inimaginablemente alto, tan costoso. Sin embargo, paradójicamente, aunque el Señor Jesús pagó el precio en su totalidad, Él nos llama a todos nosotros, a todo aquel que quiera entrar a su reino, a calcular el costo. Es algo paradójico. A nosotros no nos cuesta nada, en un sentido, entrar al reino. Eso es por su gracia, por medio de la fe. Pero a la vez también nos cuesta absolutamente todo. Nos cuesta nuestra vida misma entrar al reino de Dios. Y esa paradoja va a ser explicada más en este mensaje y en el que vendrá en la próxima ocasión. Y si bien son pocas las veces en que se menciona de forma explícita la frase "el reino de Dios", aquí en el Evangelio de Marcos, es muy notable que a Marcos parece importarle mucho el que entendamos la enseñanza de Jesús acerca del reino, pero sobre todo lo que va a costar entrar en él, el costo que hay, los sacrificios que hay que hacer para entrar al reino. De hecho, así es como Jesús mismo lo introduce desde la primera ocasión en que Él lo menciona. Por favor, acompáñame a Marcos capítulo 1, versos del 14 al 15. Vamos a estar en Marcos capítulo 1, versos del 14 al 15. El relato dice: Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús llama a hacer dos cosas: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos identifica el mensaje central de Jesús como la cercanía del reino de Dios, pero también la necesidad de responder con arrepentimiento y fe a la buena noticia del mensaje de la salvación. Estas son dos caras de la misma moneda. El arrepentimiento y la fe pueden entenderse así respectivamente: repudiar una vida centrada en uno mismo y reorientarla hacia Dios y su propósito para nosotros en esta vida. Se trata de un repudio a nuestro propio yo y una reorientación a lo que Dios quiere. Pero no es la única ocasión.
En Marcos capítulo 9, verso 47, nuestro Señor hace un llamado también muy radical. Y en una ocasión, cuando tengas la oportunidad, lee los versículos alrededor de Marcos 9, 47, porque hablan del mismo asunto. Vamos a leer este pasaje. Marcos 9, 47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. En realidad, Jesús enseña aquí que el valor del reino es tan grande que no hay sacrificio demasiado grande para Él. No hay algo tan grande que perdamos. Es la perla de gran precio que nos hace vender todo lo demás y dirigirnos a comprarla, a entregar todo por Él. La mano, el pie y el ojo representan posesiones humanas muy preciosas, de lo más precioso, de lo más valioso. Aún así, dice Jesús, sería mejor perderlos que perder el reino de Dios. Sería mejor perder todo, nuestra vida, por entrar al reino de Dios. Aquel que quiera ganar su vida, bueno, esa persona al final la perderá, pero aquel que pierda su vida por mi causa, éste la ganará. Eso es el reino de Dios. En otra ocasión Jesús le dijo a uno de los escribas, aquellos hombres que normalmente se oponían a Jesús durante su vida y ministerio, Él le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque éste reconoció que amarle a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Ahora volvemos a lo mismo. El reino de Dios está involucrado con esa entrega que no se reserva en lo absoluto nada para Dios ni para el prójimo. Otra vez está el precio, está el costo. Es lo que nosotros vemos aquí. Alguien dijo la llave que abría el reino era el amor. Un amor vertical, pero también un amor horizontal hacia los demás. Ese es el sacrificio, el costo. Y casi al final de su relato, Marcos nos cuenta de un hombre que se llamaba José de Arimatea, un miembro prominente del concilio, del Sanedrín. Aquel concilio que durante el juicio de Jesús, ellos buscaron todas las formas de condenarle, de asesinarle ilegalmente. Y este hombre, nos dice Marcos, llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Con esta acción, este hombre José de Arimatea sabía que se iba a echar encima a todos los demás del concilio, que se iban a dar cuenta que él era otro discípulo del Señor Jesús. En otras palabras, su vida peligraba. ¿Por qué José de Arimatea haría tal cosa? Bueno, tú puedes leer en Marcos capítulo 15, verso 43, algo sorprendente. ¿Qué fue lo que motivó a José de Arimatea a tomar esa decisión de decir, denme el cuerpo de mi Señor, de mi Salvador, de mi Maestro, para sepultarlo? ¿Por qué lo hizo José de Arimatea? Porque también esperaba el reino de Dios. El reino de Dios en Marcos lleva a las personas a cometer actos tan radicales, tan fuera de lo ordinario, que solamente se explican por el poder del Señor. Toda la gente que realmente quiere entrar en el reino, vivir conforme al reino, ser parte del reino, estas personas, esta gente, tienen que hacer sacrificios. José de Arimatea, aquel escriba, a los discípulos se les dijo lo mismo. Aquellos que querían acercarse o entrar al reino tenían que hacerlo. Sin embargo, es la serie de eventos descritos en Marcos capítulo 10, versos desde el 13 hasta el 31, donde encontramos la mayor expresión y la más detallada explicación de lo que va a costar entrar en el reino de Dios.
Para comenzar, en esta sección que acabo de mencionarte, se encuentra la más alta concentración de menciones explícitas acerca del reino de Dios. Pero sobre todo, aquí encontramos en dos pasajes consecutivos, en dos momentos, en dos frases, en dos ocasiones consecutivas, la frase: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Jesús le dice eso a sus discípulos en dos ocasiones y llegaremos ahí en su momento debido, pero de un inicio esto es lo que controla el pasaje, esto es lo que controla la historia que estamos por ver. Por eso el título de la serie. Y por eso este primer mensaje tiene como por título: el difícil requisito para entrar al reino de Dios. Aquí, este difícil requisito se encuentra dentro de una historia en Marcos capítulo 10, versos del 13 al 16, la cual inmediatamente es ilustrada o ejemplificada en un suceso que ocurrió inmediatamente a partir de los versos del 17 hasta el 22. Y combinados tanto esa historia del principio como esa ilustración o esa demostración, esa ejemplificación que ocurrió inmediatamente, nosotros combinados estos dos elementos, nos damos cuenta de una implicación que viene de este difícil requisito, a partir de los versos del 23 al 27. Así que los tres puntos principales son la historia, la ilustración y la implicación. Comencemos con la historia. El trasfondo apropiado para entender nuestra historia se nos indica al inicio de este capítulo, el capítulo 10, donde se nos dice lo siguiente en el verso 1. Se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En eso, como ocurría en otras ocasiones, también se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. A lo que Jesús respondió en pocas palabras: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Los discípulos parecen sorprendidos por una posición tan radical de Jesús, que por eso le volvieron a preguntar sobre eso, en esta ocasión esperando encontrarse en un lugar privado, ya en casa, sin la presencia de la multitud. Esto ocurría mucho en Marcos, que Jesús da una enseñanza abiertamente a todos, al público en general, y después hablaba con sus discípulos. Y en esta ocasión son los discípulos los que buscan a Jesús y le preguntan: Maestro, enséñanos más, en privado, sin la multitud, sin las distracciones, sin los impedimentos, sin las interrupciones, de una forma continua, clara, profunda, detallada. Sin embargo, son interrumpidos por unos padres que, nos dice el verso 13, traían niños a Jesús para que Él los tocara. Ellos traían niños al Señor Jesús en esta ocasión. Imagínate la escena: están en una casa, los discípulos están preguntando: Señor, explícanos más acerca de este tema del divorcio, lo queremos entender a profundidad, a cabalidad, por favor, porque nos hemos quedado muy confundidos. Y de repente se empiezan a escuchar unos padres que dicen: queremos ver a Jesús para que toque a nuestros bebés, porque por implicación eran bebés. Lo veremos también más adelante cuando el Señor Jesús los toma en sus brazos. Pero los discípulos, quienes habían experimentado este escenario en ocasiones anteriores, sabían que cada vez que las personas procuraban que Él los tocara, se formarían nuevamente las multitudes. Regresa en tu Biblia cuando tengas una oportunidad después de escuchar este mensaje para revisar, por ejemplo, Marcos 3:10, Marcos 5:23, verso 27, capítulo 6:56 y el capítulo 7, verso 32, y te darás cuenta que cuando la gente buscaba a Jesús para que le tocara, cuando la gente quería tocar a Jesús, las multitudes se agolpaban. En cierta parte se nos dice que se arrojaban, se abalanzaban sobre Jesús. Y eso es lo que los discípulos no querían. Querían aprender más acerca del tema del divorcio, y estas multitudes que se formarían muy seguramente no se lo permitirían a ellos. Es por eso que los reprendieron.
Pues según su entendimiento panorámico de la situación, simplemente ese no era el momento de hacerlo. No era algo personal en contra de los padres o familiares de estos niños, ni mucho menos de los niños mismos. No era algo en contra de forma personal contra ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que la reacción de los discípulos fue correcta, pues cuando Jesús vio esto, se nos dice que se indignó. Pero esto, más que señalar que estaba molesto o enojado, esto indica que Jesús se había entristecido. No se vuelve a registrar otra ocasión en que Jesús experimentó esta emoción de indignación. Y debido a esto último se piensa, según muchos, que esta es una de las historias más tristes de los evangelios sinópticos. El Señor Jesús está molesto, está irritado, pero más que nada está triste por lo que los discípulos estaban haciendo. Y la tristeza de Jesús se debe a que Jesús vio en esta acción de los discípulos que ellos pensaban que tenían un derecho de exclusividad sobre él. Es decir, que solamente o principalmente ellos serían los que recibieran todo del Señor Jesús. Era como acapararlo de forma egoísta. Ahora sabemos que esto es así debido a lo que inmediatamente les dijo el Señor. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. La indicación de Jesús es clara y directa para cualquiera que la escuche y lea, ¿verdad? Déjenlos que vengan a mí, no se lo impidan. Pero para los discípulos, esta indicación les recordó que ya habían cometido el mismo error no mucho tiempo atrás. En Marcos capítulo 9, versos del 38 al 40, nosotros nos damos cuenta que esto de andar impidiendo, de andar prohibiendo, de convertirse en una piedra de tropiezo para los demás, era algo que los discípulos tenían muy común por hacer. El pasaje de Marcos 9, del 38 al 40, lee: Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía, no era parte del círculo íntimo. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está, dice el Señor Jesús. Los discípulos ya habían sido advertidos acerca del error de buscar ser los primeros y de discriminar a las personas. Cualquier persona fuera de su propio círculo estaba lejos, según ellos, del reino de Dios. Los discípulos habían malinterpretado la función que ellos tenían y también la relación que tenían con el Señor. No había una exclusividad. Ellos no eran más importantes que otros. Ahora, en el caso de los niños, ansiosos por seguir adelante con el asunto de organizar el reino, los discípulos tienen poco tiempo para la gente que no tiene un poder político. Es decir, tal vez estos no jueguen un papel tan importante. No había un odio en contra de los niños o en contra de los padres y probablemente no tenían algo directamente en contra de ellos. Sin embargo, ellos estaban completamente... Jesús dice siguiente, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Él utiliza a estos niños como espera que todas las personas hagan para entrar al reino. Les digo, es decir, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará. Y esa es una negación enfática, no entrará de ninguna manera en él. No hay otra forma, dice Jesús, no hay otra forma. Esta es la manera más elemental, más fundamental de decirte lo que necesitas hacer para entrar a mi reino. No hay otra forma si no eres como uno de estos a los cuales tú estás tratando de impedirles acercarse a mí. Ahora, esto de ser como niños se ha prestado para muchas cosas. Sin embargo, si lo entendemos culturalmente, lo entenderemos apropiadamente. Los niños se encontraban en la posición más baja de la escala social de la época, junto a las mujeres y a los esclavos.
De hecho, la misma palabra que se utilizaba para referirse a los niños se empleaba a veces para referirse a los siervos o a los esclavos. El niño no era nadie, no contaba como persona. Podía ser expuesto o arrojado a un arroyo o en un basurero para que muriera, o lo recogiera la primera persona que estuviera dispuesta para criarlo como un esclavo. Esto hace que la última acción de Jesús en este relato tenga mucho más valor para nosotros, pues vemos que Jesús en el verso 16, tomándolos en los brazos, los bendecía poniéndolos en las manos, poniendo las manos sobre ellos. Y esto que Jesús hace, tomarlo en sus brazos, poner su mano sobre ellos y bendecirlos, era uno de los gestos oficiales que realiza un padre cuando dicta sentencia y decide que el recién nacido viva y que no muera. Cuando decide admitirlo en el seno de la familia y no exponerlo a un basurero. Eso era la forma común de decir, no lo vamos a quedar. Jesús estaba mostrando su amor aquí, que Él amó a los pequeñitos, los tomó en sus brazos y los bendijo tiernamente. El Señor Jesús, en lugar de caer en el mismo juego que los discípulos, en lugar de decirles tienen razón, ellos no son tan importantes, Él los utiliza como un ejemplo, como un mensaje, para que ellos recordaran lo importante que es voltear a verles a ellos, y sobre todo para que vean que ellos son especiales para el Señor Jesús. Entonces, como estos no significa inocente, gentil o puro, pues a los niños no se los consideraba de esta manera en el mundo antiguo. Ser como un niño significa ser pequeño, insignificante, necesitado y sin estatus social. Aquellos que se acercan dependiendo completamente en Dios. Esa es la imagen que Jesús quiere que nosotros tengamos en cuenta. Que reconozcamos que no somos nadie, que somos absolutamente dependientes de Él. Ese es el difícil requisito para entrar al reino de Dios. Ser como niños. Pero ¿por qué es difícil el requisito para entrar al reino de Dios? En la ilustración que tendrá lugar a continuación, Jesús nos enseña que pudiera haber muchos motivos para la dificultad. Así que ya hemos visto la historia, esa historia que envuelve ese difícil requisito para entrar al reino de Dios, el cual es ser como niños y todo lo que eso implica. Veamos ahora la ilustración, porque a continuación lo que está a punto de pasar es una historia que muchos a lo mejor consideran desconectada o aparte de lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir es la razón por la cual la historia que viene a continuación tiene tanto significado, porque ilustra perfectamente, de una forma práctica, real, honesta, lo que acaba de decir Jesús. La historia dice así en el verso 17, la ilustración. Cuando Jesús salía para irse, nos dice Marcos. Y siempre que habla de irse en el Evangelio de Marcos de esta manera, habla de que Jesús está retomando su camino a la cruz. Jesús está de camino hacia la cruz y eso es lo que indica este pasaje. Jesús va de camino al Calvario. En eso, cuando ya había dejado los niños con su padre y su madre, cuando estos niños ya habían recibido su bendición, el Señor Jesús comienza a querer irse, pero de repente, nos dice la historia, vino un hombre corriendo. Y para nosotros eso puede hablar de urgencia, eso puede hablar de algo que necesita abordarse pronto, una persona que tiene una necesidad apremiante. Pero en la cultura judía esto implicaba algo más. Por supuesto, hablaba de urgencia y algo apremiante, pero si una persona corría, eso era algo poco digno y vergonzoso, porque una persona tenía para correr levantar su túnica y eso era mostrar sus piernas, eso era mostrar esas partes que eran cubiertas por la tela, por la ropa, y eso era vergonzoso. Así que esta persona que está corriendo, de inicio vemos que es una persona que no le interesa quedar bien con los demás, que es una persona que está dispuesta a correr esta vergüenza, a ser tachado de una persona indecorosa, una persona poco decente, todo con el propósito de poder llegar al Señor Jesús.
Y la historia continúa en el verso 17, y arrodillándose delante de él. Una vez más, estos dos actos, se arrodilla delante del Señor Jesús, son actos típicos de un siervo o un esclavo. No era común, como en nuestra época tampoco lo es común, que una persona venga y se arrodille ante los demás. Este hombre viene corriendo, dispuesto a recibir la vergüenza, el oprobio. Después se arrodilla como dando a conocer que él sabía quién era y quién era Jesús. Y todo parece indicar que este es como uno de los niños que Jesús acaba de mencionar, aquellos niños que entrarán en el reino de Dios. Y de hecho, eso es precisamente lo que está buscando, pues le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo cual aquí en Marcos funciona perfectamente como un sinónimo o referencia del reino de Dios. Tú puedes leer en Marcos capítulo 9 versos 43 y 45 que esta frase de la salvación, de la vida eterna, es algo similar, es algo sinónimo a lo que es el reino de Dios. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús con esto decía: ¿por qué me llamas de buena naturaleza? ¿Por qué tú me llamas que soy absolutamente bueno? Nadie es de buena naturaleza, sino solo uno, Dios. Y la respuesta de Jesús pretende provocar un pensamiento y una respuesta mucho más profundos. Con esto Jesús anula la afirmación del hombre sobre su propia bondad o de la bondad de cualquier otra persona, antes de que realice y concluye que nadie es merecedor de la salvación de Dios. Y eso es lo que se dispone a enseñarle a continuación. De inicio Jesús le está diciendo: ¿sabes algo? Necesitamos aclarar algo. Ninguna persona es buena. Realmente, hacemos cosas buenas. Alguien lo dijo de la siguiente manera: nosotros no somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. No somos personas malas que a veces hacemos cosas buenas. Jesús le dice: tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos mencionados aquí por Jesús eran guardados por la mayoría de las personas judías educadas, por lo que fue de lo más normal que aquel hombre le dijo: maestro, ahora omitiendo interesantemente el calificativo bueno, lo cual podría indicar que entendió la corrección de Jesús, pero según lo que dice a continuación, no fue así. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es que la verdad, todos nos podemos encontrar con personas morales. Tal vez tú lo fuiste o tal vez tú lo eres. Personas que nos sintamos que de verdad estamos viviendo una vida recta. Porque en comparación con los demás nosotros nos damos cuenta y decimos: no soy tan malo. Pero lo que Jesús quería hacer con este hombre era que se comparara no con los malos, sino con aquel que es bueno, que es Dios, y que pudiera darse cuenta que él no era bueno, que hacía cosas buenas, pero que necesitaba de aquel bueno para ser salvo. Por eso Jesús, mirándolo, y este es un sentido de mirarlo con detenimiento, directa y prolongadamente. Es ese tipo de miradas como tratando de tener compasión, como tratando de entender a esa persona. Mirándolo, lo amó. Algunos creen que esta frase de lo amó indica una acción tangible como un abrazo, pero aunque es posible, es algo innecesario aquí. Es más probable que el narrador esté confirmando la disposición de Jesús, su sensibilidad hacia la súplica del hombre y su auténtico deseo de ver un cambio. Y esto se nota por lo que le dijo. Él le dijo: una cosa te falta, pues. Si tú ya cumpliste con todo lo demás según tú, una cosa te falta. Ve y vende todo cuanto tienes. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes.
Jesús quería llevar a ese hombre poco a poco al convencimiento de que él realmente no era bueno y que por lo tanto él no merecía el reino de Dios. El punto que Jesús toma aquí o destaca aquí es el siguiente. Es verdad, no había hecho daño alguno a su prójimo, hablando en general, pero tenía un amor al dinero y a sí mismo que violaba el primer mandamiento. Les citó anteriormente la segunda tabla de los mandamientos, hablando de los mandamientos en un sentido horizontal hacia el prójimo, pero ahora le hace ver que él tiene un ídolo, que él tiene otro Dios, que son las riquezas, y que necesitaba abandonar eso y comenzar a seguir al Dios verdadero. En ninguna otra parte de las Escrituras se ve con mayor claridad lo que nosotros notamos aquí. Esa es una frase importante que debes de tener en cuenta tú. Es algo que aparecerá en tu pantalla y probablemente quieras notarlo por lo siguiente. En ninguna otra parte de las Escrituras se ve con mayor claridad el costo del reino de Dios que en el relato del joven rico. Él poseía absolutamente todos menos la vida eterna. La quería, pero no estaba dispuesto a dejar todo lo demás para obtenerla. Y ese es a veces el problema principal. A veces estamos dispuestos a renunciar a casi todo, a muchas cosas, pero no a todas las cosas. Y Dios no está satisfecho con ser el casi de alguien o el casi de ti o de mí. Él no está satisfecho con el ser el mucho o el casi todo. Él quiere ser absolutamente el todo de nuestras vidas. Y es lo que corresponde. Ahora, si bien esta ilustración trataba acerca de aquel hombre dueño de muchos bienes, Jesús implicó que el difícil requisito para entrar en el reino de Dios era igual para todos los hombres. Ya hemos visto la historia, acabamos de ver la ilustración. Veamos por último la implicación que se extrae de esta historia y de esta ilustración, de ambos relatos ligados el uno al otro. ¿Qué se trae de todo eso? ¿Qué resulta? ¿Qué reflexionamos de eso? Bueno, Jesús dice lo siguiente a partir del verso 23. Jesús mirando en derredor, lo que significa aquí un análisis de la situación, como si Jesús quisiera comprobar que sus discípulos acaban de entender lo que acaba de ocurrir con aquel joven rico, dijo: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, y esto probablemente se debe a la perspectiva que los judíos habitualmente tenían sobre las riquezas como un signo del favor de Dios. Ellos decían: una persona rica es una persona bendecida por Dios por consideración. Así son las cosas. Pero una vez más Jesús dice, Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y esto aumenta muchísimo más la apuesta de todo lo que Jesús acaba de decir hace poco. Él ya dijo: es difícil, es difícil. ¿Qué tan difícil? Bueno, como que un camello pase por el ojo de una aguja. Se han ofrecido dos explicaciones principales para hablar acerca o entender esta imagen, este dicho que Jesús hace aquí. Algunos dicen, bueno, es que existía una puerta para entrar a Jerusalén tan angosta, tan pequeña, llamada el ojo de una aguja. Y para que un camello pudiera entrar, este camello tenía que arrodillarse, se le tenía que quitar toda su carga y tenía que pasar de rodillas y sin nada. Por eso esta imagen, dicen algunos, sirve perfectamente para hablar de cómo entrar al reino de Dios. Sin nada, arrodillados, humillados. Si bien es una imagen preciosa, la realidad es que esto de una puerta que entrara a Jerusalén llamada el ojo de la aguja o el ojo de una aguja, esto realmente no tiene mucha validez, pues esta explicación comenzó a darse después del siglo XI. Hay otra explicación que dice que
es una mala traducción decir camellos, porque en griego camellos es camelos. No, decían ellos, no es un camello, es una cuerda, porque una cuerda en griego es camilos. Así que dicen ellos, se equivocaron los principales autores o los que copiaron los manuscritos originales y en lugar de poner camilos pusieron camellos. Porque de todos modos es muy difícil pasar una cuerda por el ojo de una aguja. Pero una vez más, esta explicación no es la más satisfactoria, no. Escucha, el camello era el animal más grande que había en Israel y el ojo de una aguja era la apertura más pequeña que uno se podía imaginar. Así que son dos extremos por completo, el animal más grande con la apertura más pequeña. Esto, si lo ponemos en palabras entendibles para nosotros el día de hoy, es muy similar a nuestro dicho que decimos cuando los cerdos vuelen, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Es algo absurdo, es algo que nunca va a ocurrir. Bueno, es de la misma forma en que los judíos expresaban, bueno, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer tal o cual cosa, o como Jesús dice aquí, entrar al reino de Dios. En pocas palabras, jamás un camello va a pasar por una aguja, por ese pequeño agujero o abertura. Es imposible. Es imposible y eso es realmente lo que Jesús dice a continuación. La pregunta de los discípulos fue la siguiente. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? En otras palabras, si esto es tan complicado, ¿quién va a poder entrar al reino de Dios? Y Jesús lleva a los discípulos a donde Él quería llevarlos, a entender la super dificultad de esto, específicamente la imposibilidad de esto. Jesús les dice, mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, como acaban de darse cuenta y entender lo que acabo de decir, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Y quiero ir concluyendo el mensaje porque estamos llegando al corazón de lo que Jesús quería llevar a sus discípulos y a nosotros hoy. ¿A qué se refiere Jesús específicamente con todas las cosas son posibles para Dios? Sin lugar a dudas. Y principalmente es una referencia a que solo Dios hará que cada persona que vaya a entrar o haya de entrar al reino de Dios sea como un niño. Solamente Dios puede hacer que tú y yo podamos ser quebrantados, humillados, podamos entender que somos absolutamente nada y dependientes de Él. Solamente Dios puede hacer esa obra. Solamente Dios. Sin embargo, creo que también se refiere a algo mucho más específico que tendría lugar, que ocurriría solo un poco más adelante en la historia. En Marcos capítulo 14, verso 36, nosotros nos encontramos con algo sorprendente cuando lo comparamos con lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 10, verso 27. Marcos 14, 36 dice, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Una vez más esta frase, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Este es Jesús en el Getsemaní y está repitiendo la misma frase que acaba de decirle a sus discípulos, para ti todas las cosas son posibles. La petición de Cristo fue una consulta al Padre sobre si la redención podría lograrse o no a través de algún otro medio. Dios mío, ¿hay alguna otra forma de crear una entrada para el reino de Dios para las personas? ¿O solamente es esta, que yo tengo que morir, que tengo que entregar mi vida en rescate por muchos? La súplica de Jesús no fue una señal de debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad y padecer el juicio iracundo de Dios, gritar Eloi, Eloi lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué quiere llevarnos Jesús con esto en esta ocasión?
a lo siguiente, en que en últimas, el requisito para entrar al reino de Dios nos es difícil, no solo porque hay personas como los discípulos que nos ponen impedimentos para entrar en Él, como lo hicieron con aquel hombre que expulsaba demonios o como lo hicieron con los mismos niños y sus padres. Entrar al reino de Dios, el requisito es difícil. Ser como niños es difícil porque es en contra de nuestra naturaleza. Entrar al reino de Dios, ese requisito es difícil porque tenemos muchas cosas, muchos pretextos, muchas posesiones para decirle a Dios, ahorita no es el momento. Pero sobre todo es difícil entender y aceptar este requisito para entrar al reino de Dios, porque nos enfocamos más en la parte de ser como un niño para poder entrar en el reino de Dios. Y nos olvidamos que el Hijo de Dios también tuvo que hacerse como un niño, humillarse por nosotros, para que tú y yo pudiéramos entrar al reino. Al final Jesús apuntaba a esto. Para Dios todas las cosas son posibles. Sí, puede hacerte a ti como un niño, pero ¿sabes qué? Aunque Él pudo haber escogido otro camino de salvación, porque para Él todas las cosas son posibles, no lo hizo. Y quería que yo muriera en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué lo hice? Y si yo lo hice, tú también lo tienes que hacer. Yo ya morí para salvarte, tú no tienes que morir para salvarte, dice Jesús. Tú tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a ti mismo cada día para poder seguirme. Ese es el difícil requisito para entrar al reino de Dios. Que aunque tú y yo no tengamos que morir para ganar nuestra salvación, nosotros tarde o temprano, y más tarde o más temprano que tarde, morimos a nosotros mismos día con día para entrar al reino. No es fácil, pero sabes, Jesús ya hizo lo más difícil y ahora nos dice, arrepiéntete y cree, porque el reino se ha acercado. Padre, te agradezco esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Y sobre todo este asunto tan importante del reino. Ayúdanos, Señor, a ser como niños. Pues al final lo más importante en este pasaje no es que fuimos como niños, que una vez hicimos algo como niños para entrar al reino, sino que somos como niños. Es un presente, Señor. Es algo para siempre. Ayúdanos a recordar lo que tú hiciste por nosotros para que pensemos que lo que hacemos nosotros por ti no es tan difícil, no es tan pesado, no es tan complejo. Y que nos motive, Señor, no con la idea de que algún día vamos a poder ser como tú, igual perfectamente entregarnos unos por otros, pero que nos motive el hecho de que si tú lo has hecho, ya has puesto ese camino por el cual debemos de transitar. Dios, que tu palabra llegue a corazones receptivos en Jesús. Amén.